es un gusto continuar con las conferencias nacionales con motivo del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho y estamos contentos porque nos acompaña la doctora Zoraida García Castillo. Gracias por acompañarnos en el festejo de la Academia Mexicana de Derecho, Zoraida. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor. Bueno, Zoraida, la doctora Zoraida García Castillo es doctora en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. La especialización en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España. Profesora titular de tiempo completo definitivo y coordinadora de la licenciatura en Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesora invitada en la Facultad de Derecho, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Sus líneas de investigación son el derecho y la ciencia forense y el sistema penal acusatorio desde la argumentación jurídica. Pues hoy abordaremos un tema muy interesante que es la valoración de la prueba científica bajo las reglas de la sana crítica. Y bueno, como es un tema muy vasto, vamos a iniciar, Zoraida, precisamente con una pregunta preliminar. Tú eres la coordinadora de la licenciatura en Ciencias Forenses de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué representa, qué implicaciones tiene el programa y qué perfil debe tener quien aspira a ingresar a ella y el que egrese de la licenciatura? Bueno, pues muchas gracias nuevamente por la invitación y sí, creo que es una gran oportunidad de que antes de entrar al tema de lleno, hablemos un poco sobre lo que hacemos en la Universidad Nacional. En el año 2013 se creó este programa académico que es para la formación de licenciados en ciencia forense. A la fecha ya contamos con 3 generaciones de egresados científicos forenses que ya están trabajando, ya se están desempeñando en el ámbito nacional. Y pues este año ingresará la 4ª generación. Estos son chicos que primero ingresan con un afán muy grande de poder contribuir al sistema de justicia desde esta visión que existe a nivel mundial sobre la ciencia forense. Y el perfil que hemos diseñado en la universidad es de una persona que conozca de ciencias aplicables en el ámbito forense o que puedan auxiliar al sistema de justicia y también que conozcan de derecho específicamente del sistema penal acusatorio y de las técnicas de litigación, de conceptos esenciales como el tipo penal o cómo se integra una teoría del caso para que el científico pueda entender lo que necesita un abogado, ya sea defensor, fiscal o juez en el litigio desde la ciencia. Entonces, ese es el perfil de científico forense. Ya hay egresados que están colaborando, por ejemplo, con los defensores de oficios federales o en atención a víctimas en las procuradurías, en la procuraduría local, bueno, ahora fiscalía, o como policías de investigación en la Fiscalía General de la República, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Ese es el perfil que estamos egresando. ¿No? Están la verdad, generando perfiles muy, pues sobre todo de gente muy preparada que hoy se ocupa, ¿no?, en el tema del desarrollo de la sociología urbana en el área de la experticia. Para informes está en es la página de la misma universidad. Sí, tenemos una página que se encuentra directamente si se teclea Licenciatura en Ciencia Forense, Facultad de Medicina UNAM. Somos una de las 5 carreras que se imparten por parte de esa facultad. Perfecto, muchas gracias. Zoraida, ¿en esta licenciatura se realiza investigación? Sí, aparte de la misión que tenemos de crear o de crear recursos humanos, también la licenciatura realiza investigación. Contamos con profesores de tiempo completo que se dedican a desarrollar líneas como identificación humana, que hoy día en México es tan importante, por el tema de las personas desaparecidas o no reclamadas o no identificadas. Entonces ahí hay un cúmulo de líneas de investigación multidisciplinarias que tienen que ver con la antropología forense, la entomología, dactiloscopía, genética, odontología forense, pero también investigamos en temas de toxicología, de análisis de voz, y hay una línea importante en la que también trabajamos sobre la convergencia entre el derecho y la ciencia
y cómo hay que ir entrelazando los lenguajes científico con el jurídico, pues para un mejor ensamble del trabajo, tanto desde el punto de vista del derecho como desde el punto de vista del científico que quiere apoyar al derecho. Perfecto. ¿Tú piensas que en este tema de la evolución que se ha dado, sobre todo a generar este sistema acusatorio, a la implementación de la elección del método de debate, que es la oralidad, todo esto que se está generado para pues, hacer efectivo un verdadero acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, se han unido cada vez más, perdón la expresión, el derecho con la ciencia? Absolutamente sí, y eso hay que irlo procurando, o sea, lo tenemos que ir fomentando. ¿Y eso cómo? Bueno, primero tendiendo una red de lenguaje que podamos compartir entre ambos gremios, grandes gremios, el gremio jurídico con el gremio científico. Es decir, los científicos necesitan entender ciertos conceptos nuestros, como por ejemplo, ¿qué es eso de la teoría del caso? O por qué necesitamos ciertos elementos para integrar un tipo penal. O cómo es que hay la implicación de la participación de personas en la comisión de un delito. Pero no nada más en el ámbito penal, también en todas las materias en donde se aplique la ciencia como auxiliar para la toma de determinaciones jurídicas o judiciales. Y por otro lado, nosotros, abogados, tendríamos que entender muy bien las dimensiones científicas. Por ejemplo, si un agente del Ministerio Público pide un dictamen, que se realice un dictamen pericial, es muy conveniente que sepa los alcances que puede tener un dictamen pericial. Si realmente le va a ayudar o necesita pedir varios dictámenes periciales, el tipo de preguntas que hay que hacer para que le puedan contestar con amplitud. Y eso no se va a lograr si no existe un diálogo entre ambas áreas de conocimiento. Y eso es algo que trabajamos desde la licenciatura y por eso yo lo he tomado como una línea de investigación personal. Es importante, ¿no? ¿Cómo te tienes que desarrollar integralmente como abogados del manejo de la filosofía, cuestiones epistémicas? O sea, es muy importante hoy en día todo esto. Bueno, Absolutamente. perfecto. Zoraida, ¿por qué tendríamos que preocuparnos específicamente de contar con reglas para la valoración de la prueba científica en nuestros sistemas procesales? Bueno, pues resulta que hoy día en México y en el ámbito latinoamericano, yo diría que incluso iberoamericano, nos encontramos en cambios de paradigmas muy importantes. Casi todos los países hemos migrado de tener en nuestros ámbitos procesales un sistema de valoración de pruebas tasado, ¿no? Tenemos las reglas muy claras de cómo ingresar una prueba a un juicio o a un proceso y quienes las valoran también. De hecho, pues seguramente recordarás cuando tomábamos clases en la licenciatura, eh, tomábamos clases de teoría general del proceso o de los derechos procesales, pero difícilmente cuando se hablaba de prueba, hablamos sobre libertad probatoria o sobre cómo hay que valorar libremente. Había varias reglas tanto para ingresar la prueba como para valorarlas. Hemos migrado de ese sistema, ya no tenemos pruebas tasadas, ya no existen reinas de la prueba, o sea, la confesión dejó de serlo, afortunadamente. Afortunadamente. Y entonces, ahora la responsabilidad de todos los actores jurídicos es saber qué tipo de pruebas son las eficientes y las eficaces. Entonces, por un lado, hay que saber que la prueba tiene ciertos límites, cuáles son los alcances y límites que tienen. La científica en específico tiene hoy día un halo de mucho respeto, precisamente porque es una prueba pues que está basada en datos duros, pues la solemos ver de esa manera, que es además muy lógica, que seguramente está basada en experimentación y que entonces del lado jurídico para nosotros significa la acreditación de amplias verdades. Pero creo que tendríamos que ver si realmente esa prueba nos está trayendo resultados objetivos o no. Entonces, necesitamos saber sobre las reglas de valoración porque partimos de los nuevos paradigmas en que hay una libertad para probar, siempre y cuando la prueba sea lícita y pertinente, y por el lado del juez,
hay una responsabilidad de valorar libremente bajo las reglas de la lógica, ¿no? Y la sana crítica. Entonces, ¿qué es lo que significan todos estos conceptos? Lo lícito lo conocemos, la pertinencia también, pero la confiabilidad de la prueba, que es algo que tendría que conocer quien aporta la prueba y que tiene que valorar el que la va a recibir, es algo que está bastante más difícil de poder identificar de una manera objetiva. Sí, o sea, con este tema de generar mayor argumentación, ¿no? O sea, es importante esta valoración, obviamente con esta apreciación libre por parte del esquema judicial, pero con una valoración razonable, o sea, utilizar el tema de la razonabilidad, que es importante. Zoraida, ¿por qué te refieres a pruebas científicas y no a pruebas periciales como solemos conocerlas en nuestros sistemas procesales? Bueno, es por darle una mayor amplitud al término para tratar de comprender varios supuestos en los que puede ingresarse a un proceso o a un procedimiento jurídico valoraciones o criterios científicos. Quiero con el concepto de prueba científica abarcar no solo lo técnico, sino también lo científico, pero también no solo las pruebas periciales, sino también otras formas de ingresar la ciencia en los procesos como las opiniones técnicas. ¿A qué me refiero? Recordará todo el gremio que nos escucha que hace ya algunos años, por ejemplo en el año 2008, cuando la Suprema Corte conoció el asunto de la legalización del aborto, fue un boom en el que se llamó a muchas personas de diferentes opiniones humanísticas y científicas, acudieron a la Corte para poder dar su opinión. Y entonces lo que se quería definir era cuándo iniciaba la vida, qué diferencia había de la posibilidad de que el aborto fuera lícito en las primeras 12 semanas o después o antes. Había muchas cosas que había que tomar en cuenta para esta ponderación de derechos y ponderación de principios que tenía que hacer la Suprema Corte. Entonces, todas esas fueron opiniones que el Poder Judicial tuvo que tener en frente para poder tomar una decisión. O sea, un ministro de la Corte no puede por sí mismo y por la formación que tiene decidir cuándo inicia la vida, por ejemplo, ¿no? Claro. Hubo otro serie de juicios, de los que también conoció la Corte, que fueron muy famosos, sobre los militares y marinos que promovieron amparos en contra de la constitucionalidad de una norma que se encontraba dentro de las normas que tienen que ver con la seguridad social de las Fuerzas Armadas, en donde se establecía que por ser seropositivo había ya una inutilidad para prestar el servicio, el servicio militar. ¿Qué significaba eso? Bueno, pues que los ministros tenían que saber identificar si el ser seropositivo te posicionaba en esa calidad de ser inútil para prestar el servicio militar. Entonces, lo que hizo la Suprema Corte fue consultar al gremio científico y les preguntó, dime tú qué significa ser seropositivo. Eso te pone en una situación de inutilidad para seguir trabajando en las fuerzas militares, qué alcances tiene, y entonces ahí se desahogaron varias preguntas que fueron importantes, desde la manifestación de la enfermedad o de la forma de contagio de la enfermedad. Entonces, gracias a ese tipo de opiniones científicas que no pueden conocer los ministros por sí solos, sino que se tienen que llegar a la opinión científica, se pudo declarar la inconstitucionalidad de esa norma, porque el ser seropositivo no necesariamente te condiciona para no poder prestar el servicio militar y casi en ninguna de las funciones que esto pudiese hacer. Y hace no mucho, en el año 2018, la primera sala de la Suprema Corte conoció un asunto que no fue tan famoso, pero a mí me parece muy interesante, de una niña rarámuri cuya familia es testigo de Jehová. Y la niña rarámuri llegó al hospital pues muy enferma, con diagnóstico, se le diagnosticó leucemia linfoblástica aguda. Entonces había que practicarle
transfusión sanguínea y los papás se opusieron. Entonces el Estado lo que hizo fue sustituir en la tutela a los padres para otorgar el consentimiento del tratamiento y pues los padres se opusieron y llegaron al amparo y el amparo llegó hasta la Suprema Corte. Y entonces en la primera instancia, cuando el juez de amparo conoció el asunto, le pareció que el Estado había sobrepasado los límites y que no había razón para haber sustituido en la tutela a los padres. Pero en la Corte se hizo un razonamiento sobre que el tratamiento que aplicó el hospital era el adecuado y que por lo tanto el Estado había hecho muy bien en privilegiar el interés superior del menor frente al interés de los padres de ejercer la tutela. Y aquí, por ejemplo, no se llamó a ningún experto para que opinara. Y eso me parece que es bastante cuestionable, porque como la Suprema Corte tuvo elementos para decir, pues era mejor, absolutamente mejor que se hiciera la transfusión. Los ministros, los proyectistas consultaron diversas fuentes científicas para llegar a esa conclusión. Cuando los padres alegaban es que hay otras formas alternas, otros tratamientos alternos que podían haber sido también efectivos. Entonces, este es el ejemplo de lo que creo que no debería de ocurrir cuando un juez que tiene formación estrictamente jurídica tiene que asirse de la opinión científica para tomar una decisión. Sí, qué Entonces, interesante, ¿no? sí, claro. Entonces, creo que el concepto de prueba científica puede abarcar muchos supuestos de cómo el Poder Judicial y el ámbito jurídico necesita recurrir a la ciencia para tomar decisiones. Cómo más que nunca se vinculan la experiencia, ¿verdad? La lógica y los conocimientos científicos. Y aquí en el tema, como tú señalas, en el establecimiento del principio de proporcionalidad, en ese estándar y de razonabilidad, ¿cómo tiene para esta obligación que se tiene dentro del debido proceso de ley de que se generen resoluciones judiciales debidamente motivadas, cómo tienen que llegarse todos estos elementos científicos para generar precisamente el estándar incluso interamericano de derechos humanos? Sí, así es. O sea, esta necesidad de interactuar entre ambos campos, como dices bien, no es nada más un tema de tribunales nacionales, es un tema también de tribunales internacionales y desde ahí tomar ese tipo de criterios. ¿Qué trabajo tan impresionante están haciendo, Zoraida? Y sobre todo, me agrada mucho en esta serie de conferencias tu participación, muchas gracias, te lo reitero, porque aparte es el momento de cambiar el chip y también el esquema patrón del abogado, ¿no? O sea, nos tenemos que ir transformando a las necesidades y hoy cómo el conocimiento científico es tan importante en todos estos temas, ¿no? El tema cuando hay microteoría también, que generan opiniones relevantes en temas de ciencia que van a ser determinantes en el momento en que se emite una resolución. Y como en casos donde ya señalaste que se hizo adecuadamente, como hay casos en los que el último intérprete en el seno interno de un país pues no toma en consideración elementos tan trascendentales para una decisión evidentemente muy importante, ¿no? En el seno de su país. Zoraida, sí. ¿Qué retos tienen entonces los actores jurídicos, especialmente los jueces, en el contexto del sistema acusatorio, para valorar la prueba científica? ¿Cuáles serían estos retos? Bueno, en primer lugar creo que hay que partir de dónde estamos, ¿no? Aunque ya van varios años, en realidad no son tantos de experiencia en la implementación de un sistema oral o un sistema acusatorio, por ejemplo, desde el ámbito penal, en el que opera el principio de libertad probatorio y la obligación de los jueces de valorar de manera libre. Entonces, nos ha costado trabajo migrar esos paradigmas, como dices, en los que estábamos tan acostumbrados a trabajar, para poder tomar ahora decisiones bajo estos principios de libertad. Entonces, el primer reto es ver al sistema bajo otras reglas. Por ejemplo, la prueba pericial, en la que quiero comprender a lo que he llamado la prueba científica, pues es valorada como un testimonio, ¿no? Porque así nos dictan esas reglas, pero las reglas de valoración testimonial no necesariamente deberían de operar para el testimonio científico. La forma en que, por ejemplo, los abogados litigantes o los fiscales
tratan de impugnar una prueba pericial es por la persona del perito, por sus atribuciones, por sus credenciales, por su expertise, y le cuesta trabajo llegar a cuestionar el fondo de su pericial. Entonces, un reto que tiene el ámbito jurídico tanto de todos los litigantes, es tratar de adentrarnos en el conocimiento de los alcances de las pruebas. Pero ese mismo reto opera para los jueces, porque ellos tendían a que ir más allá del formalismo, de apreciar quién es el sustento, entrar a ver si lo que le están diciendo es realmente confiable o no, ¿no? Ese es, por ejemplo, uno de los retos que tiene que acreditar. Pero eso, ¿qué significa? Pues que tendría que poseer elementos de crítica científica que no necesariamente tenemos los abogados cuando somos formados en las universidades. Y no tenemos tampoco obligación de conocer de ciencia. Pero creo que lo que sí sería muy interesante es que en esa formación y en ese cambio de nuevos perfiles del abogado actual, es que sí que tendría que tener más criterios para poder criticar metodologías científicas, un poco de teoría de la ciencia, para dudar sobre, eso es algo que yo trato de sintetizar en eso, o sea, dudemos de lo que nos están diciendo. Hay pruebas de las que tenemos que dudar porque y para poder dudar de ellas necesitamos de elementos de crítica científica. Por decir un ejemplo, el polígrafo, que afortunadamente no se ha instituido como una prueba judicial, sí. Pero tú te imaginarás, para mí el polígrafo es un instrumento del medioevo, ¿no? Porque con la aplicación de este instrumento que puede medir ciertas reacciones somáticas, cuando decimos sí o no, cuando contestamos ciertas preguntas, el que esas reacciones salten a poder afirmar que uno está diciendo una verdad o una mentira, creo que hay un tramo bastante interesante de cómo eso se termina probando, ¿no? Entonces, si eso llegara a ser prueba, creo que los abogados, afortunadamente en México eso no ocurre, tendríamos que ponernos muy listos en decir, hey, ¿cuál es la acreditación científica que tiene este tipo de aparato? Hubo un instrumento que hace algunos años, de hecho por ahí me he enterado que sigue ocupándose, que es una cosa que se llama el GT200, que es un detector de sustancias que se vendió desde Inglaterra a diversos mercados internacionales, y aquí en México lo compró la defensa, lo compraron las policías locales, y se usó con una especie de radiotransmisor con una antenita que lo usaban los cuerpos de seguridad. Entonces le ponían un chip, el chip por ejemplo para detectar marihuana o para detectar cocaína, y entonces lo usaban, digamos, para hacer inspecciones en los autobuses, en los retenes de carretera, etc. Y si el chip detectaba que había droga, ese tipo de droga, iban, buscaban y lo encontraban. Entonces parecía que era como la gran cosa. Y pues hubo un grupo de científicos mexicanos que les llamó la atención, lo empezaron a revisar y se dieron cuenta que era una tomada de pelo, era una caja vacía y con una antenita, y hicieron una prueba de doble ciego, ¿no? Que además afortunadamente la hicieron para el Senado y con observación de los militares, ¿no? Entonces esa prueba de doble ciego implicaba que en un cuarto pusieron varias cajas en donde había droga y otras en donde no había droga, ¿no? Cajas cerradas. Entonces, entra un militar con el equipo, empieza a tratar de detectar y 50% detecta y 50% no detecta. O sea, con eso se prueba que la cosa no funciona. Bueno, había chip hasta para detectar migrantes. ¿Cómo? La explicación es física. O sea, no es posible que con el movimiento de la fuerza estática puedas detectar, hagas esa relación
con una antena, con la presencia de una sustancia como podría ser la cocaína, la marihuana o un migrante, ¿no? Entonces, eso que te causa risa no podría ser formar parte de ingresar a un juicio para tratar de probar que alguien se dedica al narcotráfico. Pues ingresó. O sea, sí que ingresó y hubo personas que estuvieron años detenidas porque los detuvieron con esta prueba. Entonces, ¿qué nos hace falta ahí a los abogados? Pues, en primer lugar, ir conociendo los alcances de este tipo de pruebas, pero poder tener también esta crítica científica hacia ellas. Entonces, creo que esos son los retos. ¿Sí? Fíjate ese reto que dices precisamente, especialmente en los jueces, pero cómo se extiende también al litigante, ¿no? A final de cuentas, tienes que estar inmerso en este tema científico porque, pues, todo esto lo tienes que desvirtuar y es importantísimo para, si se genera o no la certeza en el juzgador. Y no estamos inmersos todavía en ello. No, y necesitamos. Ahora, te acabo de hablar de 2 casos extremos, ¿no? O sea, que verdaderamente y a toda vista puede ser criticado. Pero la prueba genética, digamos, que es una prueba muy respetada por su objetividad y ser una disciplina con un método pues ya muy preestablecido y muy probado. Bueno, pues la prueba genética también tiene sus límites y nosotros tendríamos que saberlo. O sea, por ejemplo, tendríamos que saber que si se toma una muestra que ha sido, que es muy pequeña o que ha sido, cuya calidad no es la idónea porque ya estuvo expuesta al calor, porque ya la pisaron, porque se recolectó mucho tiempo después de que se pudo haber recolectado, porque no se siguió una debida cadena de custodia. Bueno, eso ya le disminuye las posibilidades a que la prueba genética realmente sea confiable cuando se haya efectuado. Luego, ¿qué tipo de metodología es la que se va a usar? ¿Con qué equipos? ¿En qué laboratorio? Hoy día los laboratorios forenses tienen que estar acreditados. Eso significa que no cualquier laboratorio es capaz de efectuar una prueba confiable. ¿Qué significa eso? Pues que los laboratorios tienen que seguir ciertos estándares nacionales e internacionales. Y no sabemos si todos los laboratorios forenses de donde vienen las pruebas lo son, ni si tampoco los expertos tienen ese tipo de certificación o de acreditación que se necesita para poder efectuar cierta prueba. Porque no es lo mismo hacer una prueba de paternidad en genética que hacer una prueba de identificación de personas, ¿no? Por ejemplo, o hacer una prueba de paternidad frente a un análisis de este tipo mitocondrial que se hizo tan famoso cuando el caso de Ayotzinapa, en donde la muestra estaba ya tan degradada porque se sometió a un calor intensísimo y no cualquier laboratorio en el mundo puede efectuarlo. Hoy, por ejemplo, en México tenemos el equipo, hay ciertos laboratorios institucionales de gobierno que sí pueden realizar este tipo de prueba. Pero habrá que ver si quienes manejan el equipo tienen ya la capacitación y tienen también la acreditación para poder efectuar la prueba. Entonces, de todo eso tendríamos que estar el área jurídica muy enterada y muy actualizada de cómo se están haciendo las pruebas para poderlas impugnar, ¿no? Claro. El que lleguen con la verdad en la mano no significa un problema. O sea, no es algo de lo que estemos expectantes, sino que es parte de nuestros insumos de trabajo. Es prueba que también se ingresa y con la que también queremos esgrimir. Entonces, si llegan, no, pues yo tengo mi prueba genética. ¿Cómo la impugnamos? Porque pareciera que ya trajeron la palabra de Dios y no lo es, ¿no? O sea, traes tu prueba genética, pero veremos. Y en eso creo que sí necesitamos cierta asesoría científica, porque eso no lo vamos a poder saber solo nosotros, ni si acudimos a un libro de genética para ver qué nos dice, porque tampoco lo vamos a entender. O sea, necesitamos esa traducción por parte de los expertos que nos digan con guías o que nos expliquen ciertos protocolos que se tienen que seguir en el ámbito forense y que nosotros tendríamos que entender si se cumplen o no y qué alcances tienen, ¿no? Entonces, hay otro tipo de pruebas que también van evolucionando, ¿no? Un claro ejemplo y que se aplica mucho en el mundo político es con qué se determina si alguien ha detonado un arma de fuego, ¿no? Ahí sabrás que existió hace mucho tiempo la prueba de la parafina, etcétera. Y hoy día sigue siendo muy famosa la aplicación de la prueba del rodisonato de sodio.
pero es porque es una prueba asequible, barata, los servicios policiales oficiales pueden aplicarla fácilmente, pero ellos mismos saben que tiene sus límites. O sea, puede dar muchos falsos positivos y muchos falsos negativos. Porque según sé, solo del hecho de poder, de tocar, por ejemplo, de haber manipulado gasolina, podría salir positiva. Entonces, cuidado, que no siempre que salga positiva la prueba de rodisonato de sodio, será que alguien detonó el arma de fuego, incluso habiendo tenido contacto con carbón. También podría ser que saliera positivo. Entonces, la prueba de rodisonato de sodio tendría que complementarse con otras pruebas de tipo químico analítico para que sea más acercado a los elementos que se tienen que encontrar en la mano o alrededor de la mano o en los elementos que también se estén estudiando donde se pudo haber detonado el arma de fuego para saber si realmente ocurrió. Entonces, todo esto tendríamos que nosotros estar muy atentos, muy actualizados de cómo están evolucionando este tipo de pruebas. Bueno, tú como experta en el tema y sobre todo como coordinadora precisamente de la carrera de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿has notado sobre todo esta inquietud del abogado para formarse integralmente, que vaya y ingrese en gran cantidad a la carrera, que tú veas esa voluntad que tienen hoy los nuevos cuadros o los cuadros anteriores de abogados, pues para forjarnos en esta cuestión tan importante que es el conocimiento científico, que ahora con la valoración de la prueba está cambiando el estándar? Entonces, ¿sí has notado eso, sobre todo en las nuevas generaciones o la verdad en las anteriores generaciones, Zoraida? No, yo creo que son las nuevas generaciones, pero también las anteriores que se están teniendo que enfrentar con estas nuevas formas de valoración de la prueba. Por ejemplo, cuando se habla de la sana crítica, que es uno de los elementos con el que titulamos esta plática, esta charla, Así es. pareciera que estamos hablando de algo que en principio suena claro, pero ¿qué es eso de la sana crítica? Es algo que se están preguntando los abogados litigantes y los jueces hoy día. Ya una resolución judicial sobre valoración de prueba no puede solo usar máximas y decir, bueno, bajo mi leal criterio, saber y entender, etcétera, porque eso no nos da certeza sobre cuál es el argumento con el cual nos están sentenciando de una manera u otra. Los principios de regla de la sana crítica, digamos que es el sustento que le da a los jueces la posibilidad de tomar estas decisiones bajo la razón. Porque eso es lo que se le impuso ahora al juez. O sea, el juez tiene que, primero, por un lado, admitir la prueba, que le puede tocar, en el caso del sistema acusatorio, a los jueces de control, admitir la prueba, pensando en que es lícita y que es pertinente. Bueno, eso creo que no es problema para los jueces, porque en el contexto del juicio verán si es necesaria la prueba y por lo tanto pertinente, si esos hechos son de los controvertidos y viene a cuento la prueba, y si la prueba ha sido lícita, ¿no? Pero cuando ya se habla sobre la confiabilidad es cuando entran estos principios nuevos para el gremio jurídico que le interesa mucho conocer, que es el de la sana crítica. Y que la teoría, es más la teoría la que la ha venido desarrollando y después en los criterios judiciales y luego jurisprudenciales que también nos van dando claridad de a qué se refieren con esto. La sana crítica se integra principalmente por los principios de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia. Eso también nos deja un poco descolocados, porque que son o sea, cuando hablamos de los principios de la lógica, nos quedamos, bueno, es que podemos partir desde términos muy coloquiales de que es lógico, porque es lógico. Nos ponemos, y si nos centramos en algo serio, tendríamos que distinguir de qué tipo de lógica estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de una lógica formal, una lógica real, una lógica en la que apliquemos, pues no sé, un razonamiento deductivo, un razonamiento inductivo. ¿A qué lógica nos está refiriendo este marco teórico que sustancia a la sana crítica? Por el otro lado, las máximas de experiencia. Las máximas de experiencia pueden ser confiables y luego no tanto.
porque hay máximas de experiencia basadas en prejuicios. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo burdo. Decir, las personas de color huelen mal. Alguien lo podría decir, que eso está basado en un prejuicio, pero también se podría interpretar como que fuera una máxima de experiencia. O las personas que se ponen nerviosas al hablar o que ven como yo, que no sé para dónde ver. Todavía no me acostumbro a esta nueva vida por virtual, en la que ya no sabe uno hacia dónde ver en la pantalla para poder hablar con su interlocutor. Bueno, la máxima de experiencia podría ser, como no me vean los ojos, entonces me está mintiendo, ¿no? Entonces, realmente ese tipo de máxima de experiencia es la que tendría que usar un juez para poder sentenciar o para poder concluir que es confiable la prueba. Entonces, habría también que tomárselo con cuidado. Quienes han analizado este tema sobre las máximas de experiencia más bien lo ven en grados. O sea, habría máximas de experiencia de uso común hasta aquellas máximas de experiencia que estén basados en conocimientos científicos y máximas universales, que son las que creo que son las a las que nos tendremos que acercar bajo estos principios de la sana crítica. Y ahí nos acercamos al tercer elemento que tiene que ver con la sana crítica, que son los conocimientos científicos. Cuando yo me enfrento con esto, parece como algo redundante. A ver, si lo que queremos saber es si la prueba científica es confiable bajo los principios de la sana crítica y tengo que usar conocimientos científicos para poderlo saber, entonces parece como un argumento circular. Pero creo que no lo es en el sentido de que si lo que queremos es criterios muy objetivos, entonces tenemos que, desde el ámbito jurídico, asirnos de crítica metodológica para poder tomar ciertas decisiones. Y esto no es nuevo. Por ejemplo, en Estados Unidos, que esta forma de razonamiento ya tiene muchos años, porque ellos tienen un sistema de justicia distinto al nuestro, en el que ha imperado precisamente esta libertad para valorar la prueba. Aunque para la admisión, ellos lo hacen para el momento de admitir la prueba antes de que el juicio se vaya ante la presencia del jurado. El jurado resuelve por íntima convicción, pero antes de que llegue el juicio ante el jurado, tiene que haber un filtro importante sobre la prueba que llega con el jurado. Y ese filtro importante es el que sí realiza un juez que conoce de derecho. Entonces, ese filtro de admisibilidad de la prueba es en el que los jueces ya han hecho, los jueces norteamericanos ya han hecho pues bastante en lo que tiene que ver con teoría para admitir prueba científica. Ahí está se ha trabajado a nivel internacional los famosos criterios Dover, que se basan en una trilogía en la que el vértice más importante es un criterio que emitió la Suprema Corte Norteamericana en 1993, en el que básicamente dijo, bueno, para que podamos admitir una prueba a juicio, hay que saber 4 cosas. En primer lugar, conocer el grado de controlabilidad que tiene el resultado de la prueba. O sea, si la teoría científica está admitida por el gremio científico, que nos expliquen si se han hecho bastantes experimentos alrededor, si se han publicado los resultados en la comunidad científica y la comunidad científica ya aceptó los resultados, que nos digan también cuáles son los grados de error posible de los resultados. Algo que tenemos que saber los abogados es que la ciencia no dice verdades absolutas. O sea, la ciencia siempre tendrá acercamientos y eso significa que siempre habrá grados de error. Y esos grados de error son los que tiene que saber el juez que valora, ¿no? Y decir, bueno, esto es tan solo probable y que me expliquen qué tan probable es, ¿no? Y esto fue por un asunto en el que un grupo de padres que habían, las mamás durante el tiempo de gestación habían tomado un medicamento que se llamaba Bendectin y que servía para calmar esas náuseas durante el embarazo. Entonces, toda esa generación de niños nació con malformaciones y entonces los padres se agremiaron y promovieron un juicio en contra de la farmacéutica que había comercializado ese medicamento.
Entonces, para ese juicio promovido por la familia Dover, pues nunca llegó a ser tal, porque nunca se admitió la prueba que ofrecía el grupo de familiares diciendo hey, que hay una relación entre el medicamento y la malformación. La industria, por su lado, la farmacéutica dijo, no, 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 yo tengo muy probado, y ya tengo todo un gremio enorme de científicos que dicen que no hay ninguna relación entre el medicamento y las malformaciones. Luego hubo otro caso muy reciente, que yo considero que esto es como la evolución del caso Dover, que dictó la Corte Suprema Italiana, que se llama el caso Cozzini. Ese caso Cozzini es del 2010. Y ahí lo que también la discusión era sobre algo muy parecido. En la industria ferroviaria, un grupo de trabajadores habían estado expuestos por varios años a un químico. Y este químico genera cáncer. Entonces, el grupo de trabajadores demandó a varios de los responsables de esta industria por, por haberlos tenido expuestos a ese elemento que se llama amianto y que les provocó luego el cáncer. Entonces, ahí la discusión era, a ver, la exposición al amianto es un acelerador, porque hay gente que tiene cierta predisposición a tener cáncer. Entonces, si estás expuesto, ¿te lo va a acelerar? ¿O porque te expusiste es que luego te enfermaste? O sea, más o menos esa era la discusión que tenían en el juicio. Y ahí, por ejemplo, la Suprema Corte dijo, oye, bueno, a ver, los peritos de la industria ferroviaria, todos eran empleados de la industria. Entonces dijeron, pues estos peritos no son confiables porque todos tienen un sesgo pues de que les interesa no solo sustentar su teoría científica, sino también defender a la industria ferroviaria. Y entonces introdujo otros criterios para que el juez pudiera desechar o admitir una prueba científica, diciendo, a ver, fíjate muy bien con qué intereses viene el científico a defender su teoría. O sea, si es empleado de la propia industria, o si ha publicado, por ejemplo, o ha patentado un cierto producto y está defendiendo el producto. Ese tipo de intereses subjetivos, date cuenta. Y por otro lado, ya en el fondo, en la metodología del dictamen que te presenten, fíjate que te expliquen qué metodología es la que están usando y si eso te parece razonable, y si cuando llegan al contradictorio, pues la discusión se da sobre la metodología y se sustenta además en el respaldo de la publicación científica, es decir, de los gremios científicos. Entonces, por ejemplo, esos han sido pasos que son útiles a nivel internacional para que un juez tome con bastante tiempo a la prueba científica y decir, bueno, es que el acercamiento no puede ser así de porrazo, no puede ser así de sí o no, sino que tendremos que tomar los elementos metodológicos, las teorías en las que tomar en cuenta las teorías en las que se están basando, si realmente ha habido experimentación, si me están diciendo cuál es el grado de confiabilidad o de error. Por ejemplo, si llega una prueba genética, que sea muy honesto el perito en decir, a ver, vamos a ver, porque la muestra estaba ya muy degradada, en las pruebas genéticas hay la tendencia, y es lo correcto, de que los resultados se muestren por probabilidades estadísticas, ¿no? Es decir, a ver, hay una probabilidad de 1 entre 1000 de que esta persona pueda ser hija de fulanito. Bueno, pues que nos expliquen ese tipo de probabilidades, porque eso significará que no será sí o no, que es lo que esperamos nosotros los abogados y los jueces en que nos responda la ciencia. O sea, dime si fue o no fue, dime si es el hijo o no es el hijo, dime si detonó el arma o no la detonó, dime si iba drogado o no. ¿No? Entonces, si nosotros queremos que en una prueba toxicológica nos digan si una persona es adicta, creo que hay un gran puente. Lo que nos podrá decir la prueba toxicológica es, bueno, esa persona tenía ciertos trazos de sustancias en la sangre en el momento en que se le tomó la muestra, pero eso no significa necesariamente que sea adicto o que no supiera en ese momento lo que hacía porque estaba bajo los flujos de una sustancia. O sea, ahí tendría que haber otros tramos de explicación, ya sea con otras periciales
o con otros razonamientos u otras pruebas indiciarias para poder llegar a esas conclusiones. Entonces, de esa manera es como se ha venido tejiendo o entretejiendo el razonamiento a partir de las estructuras de los elementos de la sana crítica con criterios jurisprudenciales. En México, la Suprema Corte, en la primera sala, y varios tribunales colegiados han adoptado criterios aislados de cómo admitir la prueba y de cómo valorarla. Y hay varias de estas tesis aisladas en las que se adoptó los criterios Dobbert, ¿no? Precisamente haciendo como una copia, una asimilación de los criterios que ya te digo que tienen que ver con la metodología, los grados de error, la aceptación de la comunidad científica y esta, pues la claridad de la controlabilidad y falsificabilidad de la prueba, que es algo que tendría que tener, que poder expresar el perito hacia el juez. Con el bemol de que, bueno, pues esos criterios, como decía, los elaboraron en el sistema anglosajón para la admisión de la prueba y aquí se asimilaron para la valoración de la prueba. Otra cosa será si realmente los jueces, todos los jueces, jueces de primera instancia, jueces de fuero común, jueces federales, estén aplicando este tipo de criterios. Eso es lo que hay que ver, cómo es que los jueces están trabajando con las pruebas realmente y en la práctica del día a día. Yo creo que difícilmente se están aplicando este tipo de criterios. Creo que más bien seguimos bajo los paradigmas de apreciar la prueba pericial como la testimonial y bajo el criterio pues de criticar a la prueba en primer lugar desde el perito, su experticia y sus credenciales. Otro peligro que puede estar ocurriendo en el mundo judicial es que le estemos dando tanta credibilidad a las pruebas científicas que éstas vengan a sustituir en gran parte al razonamiento judicial. O sea, ¿a qué me refiero? Que si no criticamos metodológicamente los alcances de la prueba científica, corremos el peligro de que el juez confíe demasiado en la palabra del perito y sea la prueba pericial la que determine el sentido de una resolución. Entonces, esa soberanía judicial creo que no puede quedar subsumida a la opinión técnica o a la opinión científica, que hoy día es tan importante. Pues es lo que está guiando en gran parte las determinaciones en los conflictos judiciales. Excelente. Sí, fíjate qué importante esto que nos hablas tú, por ejemplo, cómo se ha manejado el tema del diálogo jurisprudencial o judicial horizontal. Y bueno, estos criterios pretorianos de cortes valen mucho la pena, independientemente que verticalmente puedas hacerlos con la Corte Interamericana. Pero sobre todo algo que tú dijiste también básico, cómo llegó el momento en que se copió. Y hay que también generar argumentos importantes para ensamblarlo en los razonamientos en el caso de la Corte. O sea, no es ver y copia, ¿no? Es lo mismo que puede hacer un litigante. O sea, hoy en día hay que también argumentar, hay que ver cómo lo vinculas. Y como dices tú, hay que tener bases de la lógica. Y eso nos está llevando a generar, sobre todo, una trilogía que generemos un déficit en el estándar muy grave, tanto del juzgador como del litigante. Y qué bueno que aparezca esta posibilidad en la carrera de poder generar abogados, sobre todo más completos hoy en día, que hay una vinculación tan importante en el auxilio de la ciencia hacia el derecho. Bueno, pues casi se nos va el tiempo y está interesantísimo como para después hacer algo, continuar, porque nos has dado luz en un tema fundamental hoy en día. Y cerrar diciendo, con tu experiencia, ¿qué podrías decirnos, Zoraida? ¿Qué retos tiene el sistema acusatorio ante la prueba científica? ¿Cuáles son los retos que tenemos o que tenemos todos con esta prueba? Bueno, creo que es tener un mayor acercamiento, como tú dices, entre ambos gremios, entre ambos campos. Y creo que lo que tenemos que hacer es tratar de construir mediante algunas herramientas. Por ejemplo, un reto importante es que tanto los abogados, defensores, los abogados fiscales,
y los jueces tienen que tratar de identificar en qué momento hay estándares que se satisfacen o no en la prueba. O sea, en qué momento podemos pensar que una prueba es confiable o no es confiable. Eso creo que es un reto. Pero si lo decimos así nada más a secas, el reto es poner estándares a la prueba científica, creo que no avanzamos mucho. Entonces, creo que el siguiente reto es, o sea, para poder solucionarlo es el cómo. Yo creo que el cómo tiene que ver con esta interacción entre ambos gremios para explicarnos las cosas. Entonces, que el reto es, desde mi punto de vista, que tengamos una interacción mayor con el mundo forense. O sea, el mundo jurídico y el mundo judicial con el mundo forense para comprender estos alcances. Y creo que esto puede ser con guías. O sea, a nivel internacional está probado que acercarle al mundo jurídico la explicación de las pruebas científicas a través de guías es útil. O sea, decirle a un juez, mira, la prueba genética se practica en estos supuestos. Estos son los mínimos indispensables para poder, para que sea confiable. Algo que tenemos muy claro, porque ya lo hemos venido estudiando mucho en los últimos años, es que la prueba científica tuvo que haber seguido una estricta y confiable cadena de custodia. Y la hemos aprendido como un proceso. Bueno, pues habría que ver cuándo, estudiar más esta y ver cuándo puede incluso haberse roto la cadena y de todas maneras seguir siendo confiable, ¿no? Y eso tendrá que ser en caso por caso, dependiendo del tipo de prueba. Entonces, creo que crear estos guías o protocolos para valorar la prueba, dependiendo del tipo de prueba, podría ser muy útil. O sea, una guía judicial para la comprensión de la prueba genética, una guía judicial para la comprensión de la prueba dactiloscópica, que esa también tiene lo suyo, pareciera también muy confiable, pero no sé si recordarás cuando este atentado de Atocha en Madrid, pues se identificó una huella digital y se relacionó inmediatamente por el FBI con un norteamericano de origen musulmán, que por cierto es abogado. Y bueno, el norteamericano nunca no estaba para nada relacionado con España, ni con el mundo terrorista. Y bueno, la policía española revisó y terminó relacionando esa huella dactilar con otra persona. Así que el abogado norteamericano reclamó al gobierno norteamericano y recibió pues una indemnización enorme. Lo importante ahí es que tiene errores. O sea, el FBI, muy FBI, puede equivocarse, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se equivocan? Sé de estudios en los que a un perito en dactiloscopía le han dado a estudiar la comparación de dos huellas. Y al tiempo, meses, le vuelven a dar las mismas huellas a comparar y saca otro resultado. El mismo perito. Eso significa que no siempre, o sea, que la objetividad nos la tendría que explicar muy bien. Los parámetros para medir las coincidencias sé que han venido cambiando, que de pronto dicen hay 9 puntos mínimos que hay que identificar, otros dicen que 12. Los criterios europeos no son los mismos que los criterios norteamericanos y tampoco los criterios latinoamericanos. Entonces todo depende de quién lo diga y cuándo lo diga. Así que esos alcances tendríamos nosotros que saberlos, porque luego nos dicen que la huella coincide y quién sabe. Entonces, este tipo de protocolos creo que nos ayudarían mucho a acercarnos y tener mucho este tipo de diálogos. Yo tengo la fortuna de que mis compañeros de trabajo son muchos de ellos científicos, ¿no? Entonces, sentarme a platicar con pues, un químico, un biólogo, una persona que sea experta en lingüística y sepa hacer análisis de voz para identificar personas, o que no sepa identificar si un texto puede estar plagiado o no, siempre es muy constructivo porque te abre unos horizontes distintos. Entonces, en la formación de las nuevas generaciones de abogados, para que se dediquen a lo que sea en el mundo jurídico, creo que tenemos que introducirlos a materias como filosofía de la ciencia, metodología, crítica científica, para que no nos creamos todo
y podamos identificar cuando hay lo que llaman los norteamericanos el junk science, o sea, ciencia basura, frente a ciencia que sí pueda ser, con la que tengamos un reto para poderla enfrentar en juicio. No, excelente, la verdad que abres un panorama muy importante, sobre todo ahora con que el abogado debe ser mucho más completo y ver todas estas vertientes, ¿no? Por ejemplo, ahorita está un debate muy fuerte en Europa, acaba de estar con nosotros Gustavo Calviño, que es uno de los más importantes procesalistas argentinos, con relación precisamente a la carga de la prueba, que quieren que desaparezcan un grupo de europeos muy importante y está un choque en ese sentido y se vienen todos estos temas. Y no dudemos que al rato el tema de la valoración de la prueba, como dices tú, vaya cada cosa, depende de quién lo diga y cuándo lo diga, como dijiste, Zoraida, atinadamente. Pero bueno, ya se nos fue el tiempo, fue algo muy, muy agradable tu participación, tu conferencia, Zoraida. Ojalá que tengamos, nosotros, la Academia Mexicana de Derecho tiene juristas de muy alta talla, todos lo son, muy comprometidos. Digo, no hay un cero lucro, de gente para ingresar muy capacitada, con una probidad reconocida, y qué bueno que sea esta posibilidad, pues, que tengamos este acercamiento contigo, porque ojalá que sigamos generando estos nexos. Vamos a hacer, por ejemplo, un taller en este tema de litigación y demás, con componentes internacionales y nacionales de los más calificados, y pues te vamos a pedir el apoyo, Zoraida, constantemente, porque de verdad nos dejaste, sobre todo, una gran huella con esto, pero dejaste una puerta muy grande abierta, porque la verdad está muy inquieto. Entonces, yo sé que tú vas a apoyarnos en todo eso. Muchas gracias, Zoraida. No, pues yo encantada. Creo que este perfil de científico forense con que estamos ya contando en México puede ayudar mucho al trabajo de los abogados. Me refiero a esto. ¿Podría un científico forense ayudar en un bufete jurídico a asesorar a los abogados para la integración de los casos y para criticar las pruebas con las que tienen que lidiar en juicios? Entonces, así como de pronto un bufete jurídico contrata a un contador, creo que integrar al equipo de trabajo a los científicos forenses les podría ser de mucha utilidad para este tipo de retos. No, pues muchísimas gracias. Hoy concluimos una excelente disertación por parte de la doctora Zoraida García Castillo, quien es coordinadora precisamente de la carrera de Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra máxima casa de estudios. Nos abrió un gran panorama, pero eso abre también un compromiso y una motivación para el abogado, que hoy tiene que reinventarse en este momento de resiliencia, a cada vez ser más completo, como lo dijo Couture en su momento. O sea, hay que evolucionar, pero no nada más en el derecho, en la filosofía, en la lógica, o sea, en cuestiones epistemológicas, en todo tenemos que estar evolucionando, y gracias por abrirnos ese panorama, pero qué bueno que te comprometes también con la comunidad jurídica. Hoy estamos siendo cubiertos por materialmente toda América Latina. Tenemos una cobertura de ponentes de todo el continente, de todas las ramas de derecho procesal, y de España e Italia, próximamente Alemania. Y hoy agradecemos que verdaderamente nos hayas dado una cátedra, Zoraida. Gracias por estar en el aniversario de la Academia Mexicana de Derecho. Gracias por la invitación, encantada y muy honrada. Muchas gracias. Listo, quedó. Hecho. Gracias, muchísimas gracias, Zoraida.